Ya mismo es momento de hablar con Guido Lorenzo, quien es director ejecutivo de LCG, consultora especializada en macroeconomía y política, profesor en la carrera de Economía de la UBA y profesor invitado en Universidad San Andrés. Hola Guido, Diego Zucalesca, Nicolás Balinotti te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, bienvenido. Y en principio lo primero que queríamos consultarte es por estos datos que han aparecido en los últimos días que dan cuenta de una cierta mejora, no sé si llamarlo así, en el mercado de trabajo, con una caída del desempleo que ha llegado al 10,2% cuando estaba en el 10,4% siempre el mismo trimestre del año anterior. Primero es qué tan cierto es, teniendo en cuenta, bueno, que hay leyes que impiden los despidos, ¿no? O hay una normativa, en realidad no hay una ley. Pero, digo, ¿qué tan cierto es y qué tan importante y qué tan cierta es esta en términos de tendencia? Digo, ¿esto efectivamente es una tendencia o es algo coyuntural que tiene que ver con un trimestre del año pasado realmente muy malo también en materia de trabajo? Sí, es interesante la pregunta por ese tema en particular. Cuando uno compara ahora contra el año anterior, bueno, empiezan estas dificultades, ¿no? De ver de tasas de crecimiento, por ejemplo, de la industria exorbitantes y uno ve que no se siente, digamos, eso. Y con el empleo pasan cosas similares. A ver, para tener una idea, las restricciones que implicó, digamos, el aislamiento del año anterior, implicaron que se pierdan 2,5 millones de puestos de trabajo. De eso todavía no se recuperó todo. ¿Sí? Lo que se recuperó hasta ahora más o menos son 2,3 millones de esos puestos, desde el bajón abrupto de aquel momento. Entonces, cuando uno compara contra el año anterior, dice, bueno, todavía digamos como que nos queda recuperar, pero tenemos una tasa de desempleo más baja que el año anterior. Entonces el número parece medio engañoso, porque yo te digo, falta gente que recupere empleo, pero el desempleo es más bajo. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque hay gente que se expulsó del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El mercado de trabajo se volvió más chiquito. Estas cosas pasan cuando uno tiene o grandes oscilaciones en el ciclo económico o cuando tiene justamente una situación como la actual, que es gente que no puede salir a buscar trabajo directamente, o que la tuvo durante el año pasado también, con más intensidad. Por ejemplo, si yo comparo el dato del último trimestre, primer trimestre de 2021, el último dato que salió, contra el cuarto trimestre del 2020, el anterior, inmediato anterior, lo que me da es que se crearon, hay 450.000 ocupados nuevos. Ahora, de esos, 400.000 son simplemente gente que se reincorporó al mercado de trabajo. Y solamente 63.000 eran desocupados que se vuelven a emplear. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ojo, porque la tasa de desempleo en sí misma engaña. Si yo agarro la tasa de desempleo y la corrijo por el nivel de búsqueda de trabajo que había en el año anterior, el desempleo que tendríamos actualmente es del 11,7%. Entonces, a ver, es para ilusionarse, es una tendencia, está mejorando, estamos mucho mejor que en el segundo trimestre del 2020, pero todavía no recuperamos los niveles prepandemia. Guido, ¿qué tal, Nicolás? ¿Sería correcto entonces comparar las últimas estadísticas, hacerlo comparable con 2019, teniendo en cuenta que 2020 fue pandemia y se dio esta baja? Esa es la primera pregunta, y que también va atado porque vos mencionaste que se perdieron 2,5 millones de empleo el año pasado a partir de las restricciones, y que ya se recuperaron 2,3. Viéndolo así, da la sensación de que estamos en el último tramo para salir, viendo la luz del túnel. ¿Es correcto el análisis? Sí. Lo que pasa es que, a ver, poner la vara ahí en el nivel prepandemia no sé si es el más adecuado. Digo, ¿estamos llegando a dónde? ¿A qué punto? Bueno, estamos llegando a ese 10,4% de desempleo del primer trimestre de 2020. 10,4% ¿Y si miramos es un nivel 2019? alto. Si miro por eso, entonces me voy más para atrás, voy al 2019. Uy, 10,1%. ¿Por qué? Porque 2019 también hubo recesión. Entonces, lo que quiero decir es, la vara de Argentina, siempre cuando decimos
che, todos los países están recuperando a nivel prepandemia, si Argentina tiene que recuperar 2018 de recesión, 2019 de recesión, 2020 recesión, pandemia, confinamiento, echémosle la culpa a quien quieran, pero digo, son 3 años consecutivos de caída del PBI con desempleo alto. O sea, vos me decís luz al final del túnel, bueno, está bien, estás llegando al final, estás sacando la cabeza bajo el agua, por decirlo de alguna manera. Bueno, es un montón igual, Guido, no sé, en estos tiempos es un montón, pero efectivamente, ¿qué rol, quería preguntarte, porque también hay algo que estuve leyendo por ahí que da cuenta de que hay muchísimo, si bien es cierto que hay este 0,2 de puntos porcentual de recuperación respecto del trimestre, del mismo trimestre del año anterior en términos de desempleo, hay una mejora. Lo cierto es que también existen o existían en aquel entonces mucho más empleo que ahora, sobre todo en el sector privado, y que esto de alguna manera fue compensado con la suba de empleos públicos. ¿Esto es así? Sí, hay un cambio ahí de composición, más empleo público y más menos creación y más informalidad de eso, tal cual, más subempleo y empleo, digamos, de menor calidad. A ver, por es algo lógico. ¿Qué tan genuino es todo esto, no? Porque digo, bueno, si... a ver, hay sectores, digo, que, y esto es interesante para pensarlo como consecuencias que va a tener a mediano plazo, digo, porque la recuperación esta que todo el mundo, el gobierno, digo, incluso lo menciona como una recuperación heterogénea, y es cierto, los hoteles, digamos, no recuperan lo mismo que lo que recupera la construcción. Bueno, lo que te genera es eso, que la construcción, un sector que tiene más informalidad, ese sector que tiene más informalidad, por lo tanto contrata mano de obra en su mercado laboral, que es un mercado laboral más informal. ¿Y por qué digo que tienen consecuencias a largo plazo? Porque si realmente los niveles de actividad vuelven, pero con una composición distinta, bueno, voy a tener quizá más informalidad, y eso es menos recaudación, menos posibilidad de sostener un sistema previsional a futuro. Entonces ahí empiezan a jugar factores más estructurales que nos hacen pensar ya salir de la macro y decir esto va a tener efectos permanentes, digamos. Entonces ahí eso hay que brindarlo, digamos, con cierta cautela. No es un tema de qué tan genuino, qué no tan genuino, es también adaptarlo a la estructura de nuestro país y que mache, digamos, y ver que es consistente con lo que se ve en la actividad en el resto de los sectores. Guido, a ver, estamos hablando con Guido Lorenzo, un economista especialista en el mercado laboral. Ese mapa de empleo al que se refería Zucca recién, digo, ¿cuántos millones de trabajadores hay registrados en monotributo? ¿Cuántos empleados en el sector público? ¿Y cuántos en el sector privado? Porque tengo entendido que el sector privado es el que más sufrió esa sangría. El sector privado sí es el que más sufrió esa sangría. Hoy tenés una relación básicamente de un privado por cada 3 informales, digamos, un privado asalariado formal por cada 3 informales, y en eso, digamos, en esos informales uno incluye mucho sector público, porque también hay que distinguir ahí, decir, monotributista o sector público. A veces el monotributista le pasa factura al Estado, entonces es una relación media rara, digamos, no es que los puedo escindir completamente. ¿Me explico? El Estado contrata precariamente muchas veces trabajo, entonces eso es el principal difícil para leer los números, pero básicamente empleo genuino 1 por cada 3 que no son asalariados formales, podríamos decirlo, un asalariado formal por cada 3 que no son. Y después mucha disparidad, sí, que no hemos hablado quizás, geográfica, también uno ve, ¿no? Ahí uno en la zona centro del país, GBA, región pampeana, tiene quizás el doble de tasa de desempleo que en Cuyo o que en el norte del país. Llama la atención, digamos, también porque se concentra, digamos, en determinados clústeres. A propósito de eso, y también de ir como discriminando un poco estos números, otro dato que me llamó la atención y quiero tu reflexión, Guido, es el desempleo en las mujeres. O sea, en las mujeres la tasa de desocupación fue del 12,3%, mientras que en los varones se ubicó en el 8,5%. Estamos prácticamente hablando de un 50% de desocupación más en mujeres.
primero preguntarte, confirmar estos datos, y segundo, tratar de entender, porque digo, la Argentina está en un recorrido muy avanzado en materia de igualdad de oportunidades de género y demás. A mí me sorprende todavía este dato. Sí. Hay una agenda, me parece, que no hay que descuidar, que es cómo está afectando, cómo afectó, digamos, tema restricciones, pandemia, a la organización a nivel familiar. Y ahí muchas veces, si uno, digamos, por ejemplo, tema clases presenciales o no presenciales, donde una persona tiene que quedarse en la casa y otro miembro tiene que salir a trabajar, muchas veces todavía sigue siendo, lamentablemente, ya casi por default la mujer la que queda en casa y el hombre que sale a trabajar, y por lo tanto, digamos, se genera esa desigualdad. Después hay cuestiones, digamos, eso de un punto de vista más sociológico no me quiero meter porque no es mi campo, pero digamos, uno lo puede registrar en estadísticas y existe ese efecto. Después hay sectores que... Yo pensaba también en el trabajo doméstico, ¿no? Y en el impacto que ha tenido, digo, por ahí muchas mujeres que trabajan en otras casas, digo, también, y que esto se ha reducido por razones obvias, digo, también que haya impactado en ese punto y que esto sea un poco coyuntural, pero a mí el dato del 50% más desocupación respecto de hombres me parece un datazo. Por eso. El primero es un efecto, digamos, ya te digo, de organización de cómo familiar, me parece. Lo segundo, lo que vos traes a colación, que es este tema de recuperación despareja, y despareja en este sentido. Luego, por ejemplo, construcción. Construcción demanda mucho más hombres, está bien, perfecto. Después, sectores de servicios son muchos de los que quedaron atrasados. Ahí hay mucho empleo, mucho más donde justamente prevalece la mujer. Tareas de trabajo doméstico, o en casas particulares, mejor dicho, y también otros rubros de servicios, ¿no? No necesariamente trabajo de bajo salario. Entonces, digo, esa recuperación despareja en materia de estructura económica también se está perjudicando, digamos, a la mujer, ¿no? En estos efectos permanentes me parece que lo tenemos que tener en cuenta. Guido, retomo algo que habías dicho al inicio de esta charla, que se recuperaron 2,3 millones de empleos de los 2,5 que se perdieron a partir de las restricciones, a partir del comienzo de la pandemia acá. Me pongo en los zapatos del presidente y digo, bueno, si se recuperó todo esto, de alguna manera mantengo la misma línea que vengo aplicando, y me refiero a la normativa de la prohibición de despidos sin causas o medidas como la doble indemnización que se extendieron hasta el 31 de diciembre. ¿Vos crees que 2022 se pueden llegar a extender este tipo de medidas? Es un tema más ideológico, ¿no? Y creo que si me preguntás qué pienso que van a hacer es una cosa, y lo que pienso de qué deberían hacer es otra. No sé, qué pienso que van a hacer, me parece que sí, que posiblemente se extiendan ese tipo de medidas hasta que no esté sólido ese mercado de trabajo. Recordemos de vuelta que 10% de desempleo, todavía estamos en niveles elevados, y que un apagón como el que tuviste el año pasado, que hizo caer 2,5 los puestos de trabajo, digamos, que hoy se recupere 2,3 millones, pues simplemente haber salido, digamos, haber prendido la luz de vuelta, digamos. Entonces, todavía falta como para consolidarse un mercado de trabajo, digamos, y decir, tengo un nivel de desempleo aceptable, digamos. Ahora, dicho eso, vos me decís, después, ¿es necesario que Argentina siga con este tipo de política? Ahí la experiencia internacional tenés para todos lados. Tenés mercado de trabajo más flexible. Estados Unidos es el caso típico de manual, donde es mucho, o sea, estas regulaciones de indemnización, doble indemnización, etcétera, no existen, y es trabajo mucho con contratos más laxos. Y la verdad que el empleo es bastante elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cae mucho, pero cuando sube también aumenta bastante. Entonces, no sé si es necesario o no, digamos. Después tenés otras experiencias, por ejemplo, la europea, son modelos más parecidos quizás a los que tenemos acá en Argentina, con
por ahí no con un sindicalismo distinto, pero digo, un poco más rígido que el americano, y en donde tenés desempleo que cuando cae, no cae tanto, y cuando recupera, bueno, le cuesta un poquito más. Si vos me preguntás a Argentina cuál tendría que ir, y por la estructura que tiene, está bien que esté donde esté. Ahora, no esperemos que con eso grandes resultados. ¿Qué quiero decir? No esperemos que tener una recuperación del empleo comparada a la que tienen países con estructuras más flexibles. Eso es que me parece que no es momento ahora de pensarlo, digamos, como para un cambio estructural. Ahora, en la coyuntura, y posiblemente necesites estas medidas de protección durante el 2022 también. Bueno, no, yo no dejo de pensar en el Estado, ¿no? El rol del Estado, que es un rol, bueno, sin dudas clave a la hora de hablar de estos números de desocupación, ¿no? Digo, sin un Estado que efectivamente siga cumpliendo este rol, bueno, entiendo que los niveles de desocupación serían altísimos, y también, digo, esto no es sustentable en largo plazo, un Estado que en vez de salir a equiparar o a tratar de alguna manera corregir alguna cuestión que pueda darse por el mercado, digamos, por el funcionamiento del mercado, termine no haciendo eso, sino siendo un actor principal en este mercado, que efectivamente es muy chico, el de la Argentina, y que está tan centralizado de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, me preocupa de cara a lo que viene. La Argentina efectivamente tendrá que hacer cambios estructurales, pero no veo un Estado y tampoco una ciudadanía en general muy dispuesta a hacer esto, ¿no? Entonces, desde ahí me pregunto, bueno, ¿cuál será el futuro del trabajo en particular, pero también de la Argentina en general? Guido, no sé si querés cerrar con algo. Sí, no, por eso, en línea ahí con esa reflexión que hacías, es lo que por ahí trataba de transmitir antes, es, a ver, en estos momentos de donde todavía estamos ahogados, y que venga el Estado, que venga cualquiera y contrate, claro. Necesitamos todas las manos. Entonces no es momento de pensar en hacer reformas grandes. O sí, por lo menos de pensarlo. Hoy por hoy lo que venga bien, digamos, me parece que hay que agarrar. Obviamente lo que se puede ir reformando para bien, para futuro, mejor. Hay que pensar las consecuencias como las que decíamos de género, consecuencias para el sistema previsional, etcétera, a mediano plazo. Ahora, después, de cara al futuro, una vez que ya quizás hayamos atravesado un poquito todo esto, hay que sí replantearse por qué Argentina durante todo este tiempo, y todo este tiempo me refiero a los últimos 10 años, no puede generar empleo privado para que el Estado justamente pueda ir retirándose y saliendo de un rol que la verdad que a veces en algunas áreas no tiene que cumplir, en otras sí tiene que estar, y que el sector privado realmente pueda tomar la iniciativa y que no lo haga de una manera con tasa de informalidad tan alta. Pero bueno, paso a paso. Hacia ahí debiera ir, uno entiende que debiera ir humildemente la Argentina, veremos si eso ocurre. Guido Lorenzo, te agradecemos mucho el contacto con 14 Por favor, Bits, buen fin de semana, chau. Un abrazo enorme. Bueno, vale la pena, director ejecutivo de LSG, consultora especializada en macroeconomía, y política, profesor de la carrera de Economía de la UBA y profesor también de la Universidad Austral. Valía la pena, decía entonces, su mirada respecto de la foto, pero también de la película.